se llama lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dada la alusión que Cristo le dice a Judas, ¿no? Después de que entró Satanás en él, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿No? Y no se espanten, hermanos, no estoy diciendo que son Judas o son como Judas, ¿no? Pero yo quiero que esto cree en nosotros esa urgencia espiritual de que lo que tenemos que hacer lo hagamos lo más pronto posible. Entonces vamos a orar, hermanos, para que el Espíritu nos guíe a esta verdad y poder entender realmente lo que Dios nos quiere dar a conocer esta tarde. Oramos, hermanos. Padre eterno, sabemos que todas las cuestiones espirituales, Señor, vienen de ti. El conocerte viene de ti, no de nuestra capacidad, Señor, no de que tan inteligentes seamos, Señor, no es lo que también funciona en nuestro cerebro, Padre, sino lo que tu Espíritu nos revela, Padre. Éramos ciegos, pero ahora vemos, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. Te pido, Padre Santo, que sea tu Hijo y tu Espíritu Santo los que operen en este momento, Señor, en cada uno de nosotros, en mí al hablar y en ellos al escuchar, Padre. Necesitamos, Señor, funcionar como un solo cuerpo y siendo Cristo tu cabeza, Padre. Es por eso, Señor, que toda mente natural, toda expresión de hombre natural, Señor, quede en este momento, Señor, a un lado, quede apagada, quede fuera de lo que ahora vamos a escuchar, Señor, que sea únicamente y plenamente lo espiritual, que se exprese en cada uno de nosotros, Padre, en el hablar y en el escuchar, Señor Santo. Te pedimos, Señor, que la sabiduría que viene de lo alto esté en nosotros para comprender las verdades, eterno Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como pudimos leer, hermanos, ¿no? eh, estaba a punto de celebrar la Pascua, ¿no? Iban a comer el cordero. Y Cristo sintió una tristeza en él, se conmovió en el espíritu, ¿no? Y anunció claramente lo que iba a acontecer. Dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos se preguntaban, bueno, pero ¿quién puede ser? ¿Quién lo va a traicionar? O sea, se supone que todos los que estamos aquí hay confianza entre nosotros, somos amigos, estuvimos caminando durante 3 años juntos. ¿Quién puede traicionar en este momento, en este tiempo, en este día tan especial como la Pascua? ¿Quién puede atreverse a traicionar al Maestro? Y entonces los discípulos con cierto miedo, con cierto temor, podían preguntarse, ¿será que yo seré el que traicione a Cristo? ¿No? Y Pedro le hace señas a Juan, ¿no? Pregúntale tú. ¿Por qué? Porque el temor estaba también en Pedro. Y Juan se atreve y le pregunta, maestro, ¿y quién es ese que te va a traicionar? Y dice Cristo, aquel que le dé el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. Y hay que entender esto del pan mojado. No es nada más una cuestión que a Cristo se le ocurrió en ese momento y pues hacerlo nada más para que sea notorio que me va a traicionar, ¿no? El pan mojado en el contexto judío de aquel entonces, si alguien a quien el judío apreciaba mucho llegaba a su casa, lo invitaba a pasar a la mesa, invitaba a sentarse junto con él, tomaba un pedazo de pan, lo mojaba en vino o en salsa o en sopa y se lo ofrecía. En una señal de amistad, de aprecio y de confianza. Y Cristo hace eso con Judas. Y no solo eso, unos momentos antes le lavó los pies. No excluyó a Judas, no le dijo, bueno, es que tú me vas a traicionar, así que a ti no te lavaré los pies. Le lavó los pies también a Judas, ¿no? Entonces Jesús ofrece ese pan mojado a Judas a manera de una última misericordia, porque Jesús amaba a Judas. A pesar de que ya sabía lo que iba a hacer, a pesar de que Judas estaba profetizado, por ejemplo en el Salmos 55 del 12-14, nos dice,
porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este salmo hace alusión a lo que Judas iba a cometer. Un amigo de Jesús, alguien que estuvo con él, alguien que vio y escuchó todas las enseñanzas de Cristo. Cuando Cristo da la explicación de la parábola del sembrador, ¿no? El que dice, a ustedes les es dado conocer los secretos del reino, Judas estaba ahí presente y Judas supo el significado de esa parábola. Pero no hubo efecto en Judas. Judas nada más estaba siendo informado y no estaba siendo transformado. Cada que Cristo hablaba, cada que Cristo hacía señales evidentes que Él era el Hijo de Dios, no había en Él esa transformación que da la palabra. No, Él no era una tierra fértil, ¿no? Entonces Judas actuó según la naturaleza que le gobernaba, ¿no? Lo que Judas tenía que hacer pronto, en ese momento cuando dijo Cristo, haz pronto, lo que tienes que hacer era mostrar realmente su naturaleza, era dejar de esconder lo que realmente él era, ¿no? Y lo que su corazón había. Judas era un ladrón y era un avaro. ¿Se acuerdan cuando se acerca María a ungir a Jesús con el perfume de gran precio, ¿no? ¿Y qué dice Judas? ¿Cómo es posible que se haga este desperdicio en vez de que se venda ese perfume y dárselo a los pobres? Y eso no lo decía porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era un ladrón. Y entonces conocemos por esto que la naturaleza de Cristo, el por cual Judas seguía a Cristo, era porque quería tener algún beneficio de él, ¿no? Pero al ver que Cristo no era lo que Judas esperaba, y a pesar de que Cristo podía considerar como un amigo a Judas, lo cual vemos claramente cuando le da ese pan mojado, ¿no? Judas era capaz de vender a su amigo por un poco de dinero. Judas fue capaz de vender a su amigo por 30 piezas de plata. En Lucas 22, del 3 al 6, nos menciona lo que aconteció. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por cuánto fue? En Mateo nos dice que fue por 30 piezas de plata, ¿no? Un precio insignificante por la vida del Hijo de Dios. Por eso nos dice en Zacarías 11, versículos 12 y 13, de esta manera, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Una naturaleza corrompida por el pecado, una naturaleza que no puede ser o no fue transformada por las palabras de Cristo, son capaces de vender la vida eterna por 30 piezas de plata. Y Satanás nos menciona aquí en Lucas y también en el pasaje de Juan que estábamos estudiando que Satanás entró en Judas. Pero no entró a una manera de una posesión demoníaca, ¿no? Como se nos haría habitual, o como decimos aquí, es que le entró el chamuco y por eso se está revolcando y sacando espuma y le cambió la voz. No, en Judas no acontecieron estas cosas, sino que Satanás entra en Judas para convencerlo que 30 piezas de plata era lo suficientemente bueno
para renunciar a aquel que lo amaba sin importar cómo era Judas. Judas vio excelente el precio. Y Dios en Zacarías nos dice, mira cómo me han despreciado por 30 piezas de plata. Efesios 2, del 2 al 3 dice de esta manera. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Venimos con esa naturaleza, hermano, del 2 al 3, perdón, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los que andan en la carne operan, aquí dice, según como el príncipe de la potestad del aire, el cual es Satanás. Por eso es que dice que Satanás entra en Judas, porque él estaba operando en esa naturaleza carnal, en esa naturaleza en la cual 30 piezas de plata tienen mucho más precio que todas las bendiciones espirituales y la vida eterna que podemos encontrar en Dios. En Pedro nos dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si nos ponemos a pensar, lo que come un león es carne. Y si Satanás anda viendo a quién devorar es porque está buscando carne. Y si operamos en la carne, entonces Satanás sí puede hacer maquinaciones en nuestra vida. Satanás sí nos puede meter las ideas como le metió ideas a Judas en ese momento. Pero nosotros debemos andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, no tenemos ningún alimento que ofrecerle a ese león rugiente. Entonces, ¿cómo aplica, hermanos, esto a nosotros hoy en día? ¿Cómo es que Judas, la traición de Judas, puede verse reflejada en nuestra vida? Todos nosotros hemos traicionado a Jesús de una u otra manera, hermanos. La traición es ir en contra de lo estipulado por Dios. La traición es darle la espalda a la verdad. Es entender el pacto, aceptarlo y no hacer la parte que nos corresponde de ese pacto, ¿no? Y aquí vamos a poner un ejemplo, Pedro. Tanto Judas como Pedro traicionaron a Cristo, ¿no? En maneras distintas, pero igualmente apreciando las cosas de este mundo. Judas fue capaz, ¿no?, de vender a su maestro por 30 piezas. Y Pedro, ¿no?, el que acabando la cena dijo, yo soy capaz de dar mi vida por ti, Señor. Y muchos de nosotros nos expresamos como Pedro, en oraciones, en cánticos, yo me rindo a Él, ¿no? Quiero darte mi vida en santidad y amor. Y Pedro también lo hizo de esa manera, yo soy capaz de darte mi vida. Pero Cristo, siendo Dios, conoce todas las cosas y le dice, ¿tú vas a dar tu vida por mí? La verdad es que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y qué sucedió después? Cuando en el momento en que Pedro estaba calentándose en el fuego, en el patio del sumo sacerdote, y la gente le comenzaron a decir, él andaba con él, hasta su forma de hablar es idéntica a la de él porque son galileos, él andaba con Cristo en todo tiempo, y él lo negó 3 veces, y la última vez hasta maldijo.
Pedro, quien hace tiempo atrás dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y también dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese mismo Pedro, a la hora de la verdad, a la hora de la prueba, estimó más preciosa su vida en este mundo antes que tenía la vida eterna en él. Amó más su vida, en ese momento amó más su vida terrenal que la vida eterna que estaba en Cristo. Pedro el valiente, el que al momento cuando iba a ser arrestado Cristo, saca la espada y le quita una oreja a uno de los que estaba aprendiendo a Jesús. Ese Pedro que no quería que su maestro se fuera y le recombinó para aparte, Señor, ten misericordia de ti, que nada de esto te acontezca. Ese Pedro que dio la confesión en la cual se funda la iglesia, que Cristo es el Hijo de Dios. Y esa es la roca en la que ha fundado Cristo su iglesia. Ese mismo Pedro, que ahora lo conocemos como un gran apóstol, ese mismo Pedro al momento de la verdad decidió darle la espalda a Cristo. ¿Podemos acaso nosotros ser mejores que Pedro? ¿Cuántas veces nosotros hemos estimado preciosa nuestra vida en este mundo? ¿Cuántas veces hemos cambiado la vida de Cristo en nosotros por 30 piezas de plata? ¿Qué son tus 30 piezas de plata? ¿Tu comodidad, tu confort, tus deseos, lo que anhelas en esta vida? ¿Ser aceptado delante de los demás? ¿Ser aceptado por tu familia? ¿Dónde están tus 30 piezas de plata? ¿Cuántas veces no nos salimos de la puerta de las ovejas para probar otros pastos que están en el mundo? Y lo que hay en el mundo es enemigo de Dios. Santiago 4:4. Dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que ame algo en este mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué son las cosas que están en este mundo? Juan 2, pero primera de Juan 2, del 15 al 16, nos amplía esto para entender en dónde estamos, en dónde está nuestro corazón. Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que nuestra carne desea, lo que nuestros ojos quieren ver y lo que anhelamos conseguir en esta vida no proviene del Padre. Y es que Cristo dijo, el que no aborrezca a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esta es una palabra tan dura que muchos intérpretes del Evangelio sacan sus propias conclusiones y dice, es que Cristo quiere que hagas un orden de prioridades, primero Dios, luego tus padres. No, está claramente diciendo quien no aborrezca estas cosas no puede ser discípulo de Cristo. Quien no abandone completamente el mundo no puede ser discípulo de Cristo. Quien no deje atrás las cosas por las cuales luchaba, a las cuales se aferraba, por las cuales hallaba un poco de sentido en su vida, no puede seguir a Jesús. Y es que Dios, hay que comprender una cosa, hermanos, Dios no es domador. No somos leones en los cuales tienen que darle latigazos para evitar consumir carne o sacar nuestra naturaleza animal, terrenal y diabólica, sino que
Dios es un pastor y nosotros somos ovejas y tenemos que ir detrás del pastor. ¿Y qué nos enseña el pastor? Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Y en qué es lo que tenemos que imitar a Cristo? Y nos dice: haya en vosotros este mismo sentir, el cual hubo en Cristo, el que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Despojarnos de nosotros mismos, hermanos. Necesitamos despojarnos de lo que nos ata de este mundo, a este mundo, y lo que nos ata a este mundo somos nosotros mismos. Esta prédica lo quise hacer corta, concisa, porque quiero que entendamos una cosa al final. Judas lo que tenía que hacer lo hizo pronto. ¿Por qué? Porque no podía esconder la naturaleza que había en él. Judas estuvo fingiendo todo el tiempo, todo el tiempo que duró el ministerio de Cristo en esa tierra. Judas fue un impostor, fue un mentiroso, fue un muy buen actor, porque los demás discípulos aún no lo podían creer. Pensaba que cuando él había tomado el bocado y había salido, pensaron que iba a comprar algo o a darle dinero a los pobres, ¿no? Hasta ese momento, incluso los mismos discípulos de Cristo no habían entendido, ¿no? Seguían confiando en Judas. Y nosotros lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer pronto. Tenemos que dejar de ser impostores, porque la nueva naturaleza que nos ha dado Dios está en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer pronto? No esconder lo que somos en Cristo y obedecer a una naturaleza que ya Dios nos otorgó en su Hijo. Efesios 2, del 4 al 10. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está claro, hermanos, la escritura. Dios nos da una vida juntamente con Cristo, y no podemos quedarnos nada más en que Cristo vino a ser un sustituto en la muerte para nosotros. Es que Él cargó con mi maldad, Él cargó con mi pecado. El pecado éramos nosotros y Cristo tuvo que cargar con nosotros en esa cruz. Y Samuelito explicaba ayer la muerte que sufrió Cristo, una muerte a manera de grano, una muerte a manera de una semilla, en la que era necesaria que la semilla muera para que dé fruto. Y es que todos somos atraídos a esa muerte. Todos fuimos muertos juntamente con Cristo. Todos morimos una sola muerte, porque era necesario que al momento de resucitar todos estuviéramos siendo resucitados en una misma vida. Cristo no solo viene a ser sustituto en la muerte, Cristo también viene a sustituir nuestra vida. Hace un tiempo yo pregunté, no recuerdo si era un discipulado o reunión de varones o de matrimonios, pero yo dije: ¿qué es lo que Dios busca de nosotros? ¿O qué es lo que Dios pide de nosotros? Y en ese momento, los hermanos, la mayoría de los hermanos dijeron: obediencia. Y yo en ese momento no quise entrar tanto en un tema para no profundizar, pero en mi mente dije: ¿en serio?
¿Será que Dios pide de nosotros obediencia? ¿Es lo que Dios está buscando de nosotros? Porque los escribas y fariseos eran bien obedientes a la ley. Y si hablamos de ley, no creo que le ganemos a un fariseo en cuanto a la obediencia de la ley. El error de ellos es que hicieron un lado lo espiritual. Y es por eso que Cristo dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, si fuera nada más por mi comportamiento, por mi performance como cristiano, o por querer guardar un buen testimonio ante la sociedad o hacer buenas obras, estoy y sigo destituido de la gloria de Dios. No va a depender de eso, hermanos. Dios quiere que seamos obedientes, sí, y dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no quiere Dios la obediencia del esfuerzo humano, no quiere Dios la obediencia de Caín, no quiere Dios la obediencia de los fariseos. Dios lo que quiere y lo que demanda es la obediencia de su Hijo, hermanos. El que obedecía no por obligación, el que obedecía no porque no tenía de otra, no había otra manera de hacerlo, no obedecía porque él quisiera ser salvo, obedecía porque esa era su naturaleza, ese era su alimento. Esa es la obediencia que necesitamos en nuestra vida. Y como dice los versículos del pasaje que estamos estudiando, pero en los versículos de Juan 13, del 31 y 32, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Estos versículos nos habla que Dios es glorificado únicamente en su Hijo. Y nosotros podemos glorificar a Dios si realmente estamos en su Hijo. Y Dios glorifica a su Hijo porque su Hijo es todo lo que le agrada y todo lo que encuentra complacencia. Ese es Cristo, el que vino a mostrarnos la verdadera naturaleza del Padre, el que nos vino a mostrar el verdadero Dios, nuestra redención, nuestra paz, porque Él nos reconcilió con el Padre. Hermanos, necesitamos complacer al Padre, pero no podemos en nosotros mismos, porque cuando queremos hacer algo bueno para Dios, cuando queremos ofrecer nuestro servicio a Dios, cuando venimos y ponemos las sillas y conectamos el sonido y hacemos miles de cosas y lo queremos hacer para decir, Dios, mira mi esfuerzo, mira mi trabajo, mira cuánto te amo y por eso hago eso. Lo que ve Dios es un trapo de inmundicia. Si no estamos en el Hijo, si el Hijo no está operando en nosotros, es en vano todo lo que podamos hacer, hermanos. Lo que debemos hacer, lo debemos hacer pronto. Debemos, hermanos, vivir en esa naturaleza que ya nos fue concedida. Romanos 8, del 16 al 17. Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es nuestra herencia, hermanos. Nuestra herencia es Cristo. Nuestra herencia es todo lo que podemos encontrar en Él. En Él estamos completos. En Él nada nos falta. En Él ya no tenemos sed. En Él ya no tenemos hambre. Él es el pan de vida. Él es el agua viva en la cual hallamos la vida eterna. Esto es el reino de los cielos. Esto es lo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Nuestra gloria es conocerle y entenderle y poder medir su amor en 4 dimensiones
alto, ancho y profundo y ver que ese amor es infinito, porque la gracia que opera en nosotros, esa gracia que no solo nos quita el pecado de nosotros, sino que nos ayuda hoy a no pecar, es la que está operando en nosotros desde ahora y lo seguirá operando en operación en nosotros hasta la eternidad. Estaremos con Dios en la gloria, estaremos viéndole cara a cara, estaremos disfrutando de su luz y aún en ese momento vamos a seguir siendo indignos de Él. Y es por eso que esta gracia es eterna, este amor es infinito, porque incluso cuando todas estas cosas pasen, este mundo, este cielo pase, la gracia sigue ahí y la gracia va a seguir operando en nosotros y le vamos a poder adorar por su gracia. Y vamos a poder complacerle por su gracia. Vamos a poder expresar una perfecta obediencia por su gracia. ¿Dónde queda la jactancia, hermanos? ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda mi esfuerzo? ¿Dónde quedan mis ganas? Quedan excluidas. No es por obras, no es por lo que podamos hacer, ni lo que podamos dar, ni la cantidad de nuestras ofrendas, ni la cantidad de nuestras actividades, ni la cantidad de conocimiento bíblico que tengamos. Es por su gracia, hermanos. Necesitamos de esa gracia cada día en nuestra vida, cada vez más, hermanos. ¿Y cómo puedo yo empezar a disfrutar esa naturaleza que Dios ya me ha concedido? Porque en el día al día veo al hombre carnal expresándose nada más. Ese hombre natural que es como aquella parábola que Cristo dio a los fariseos después de haber entrado a Jerusalén y estando en el templo, y le dice a los fariseos: oigan esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y manda a sus 2 hijos a trabajar al campo. Y el primero le dijo: sí voy, y no fue. Y el segundo le dijo: no quiero ir, pero arrepentido fue. ¿Y quién fue el que se expresó en obediencia? Aquel que pudo aplacar su carne. No aquel que con ánimo carnal dice: Señor, sí. Señor, si voy a venir todos los domingos al templo. Señor, si voy a cantar. Señor, si voy a ofrendar. Señor, sí, sí, Señor, sí. Y no lo hace porque no está en el Hijo. Tiene más valor delante de los ojos de Dios aquel que dice: Señor, no puedo, pero por tu gracia sé que lo haré. Señor, yo no puedo edificarme a mí mismo. Necesito que tú me edifiques. Necesito que tú seas el que ponga los fundamentos, el que comience a parar los muros, el que teche y el que sobreedifique. Señor, lo tienes que hacer en mí, porque en mí no hay nada bueno. Hablamos que Cristo amó a Judas a pesar de cómo era. También hubo un joven rico que guardaba los mandamientos al pie de la letra. Señor, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Cristo no le dijo: cómo eres de mentiroso, no es cierto. No. Cristo lo secundó. ¿Y qué hizo? Y lo amó. Así sea la palabra, que Cristo lo vio y lo amó. A pesar de que sabía que tenía un corazón corrompido por el dinero, al igual que Judas, Cristo lo amó. Pero cuando le dijo: renuncia a todo, lo que tu corazón tiene, es amor por las riquezas, quita eso de ti y sígueme. Y triste, se dio la vuelta y se fue. La vida de un cristiano no está marcada por eventos. Porque decimos: mira, lo que me enojaba antes, ahora el día de hoy me sucedió y no me enojó. Eso quiere decir que Cristo está creciendo en mí. Eso es un evento, porque al siguiente día sí te puede molestar. Y no es que Cristo haya disminuido en ti, sino que quitaste a ese hombre viejo de la cruz y operó la carne nuevamente.
¿Cómo puedo comenzar a disfrutar la nueva naturaleza en Cristo? Aborrecer y despojarme de mí mismo, de todo aquello que traiciona a la nueva naturaleza de Cristo operando en mí, a lo que se opone al pacto confirmado en nosotros, porque el pacto está confirmado, la sangre ya fue derramada. Lo que hacemos en memoria de Cristo es nada más recordar que ese pacto ya está en nosotros y que el pan de vida, esa naturaleza, ya está operando en nosotros. No es nada más aceptar ese sacrificio, es aceptar todo lo que Dios nos ha dado. Ese pacto confirmado está en nosotros mismos. Efesios 4 del 22 al 24, nuevamente para remarcar. Esto que estamos hablando, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad que es Cristo, hermanos. No podemos seguir operando en el viejo hombre. Cristo no viene a mejorarnos. Cristo no viene a restaurarnos. Restauras lo que no puedes cambiar por algo nuevo. Cristo no vino a hacer eso en nosotros. Cristo no vino a arreglar nuestra vida. Cristo vino a deshacer nuestra vida, a terminar nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa vida pasada, sí, quiere operar en obediencia porque el viejo hombre le gusta ser visto. No solo de los hombres, sino de Dios. Y el viejo hombre quiere que Dios le reconozca. Y es por eso que Caín, en vez de decir, Señor, muéstrame entonces cuál es tu voluntad, cómo te puedo agradar, ¿qué hizo? ¿No te gustó, Señor, lo que hice por ti? Entonces me enojo. Me pongo triste y me enojo. Y cuántas veces los que ya hemos estado mucho tiempo en la iglesia, no hemos visto que si alguien está ofreciendo servicio en el cuerpo de Cristo y no es reconocido, se enoja, operando en el hombre natural. Y es que por eso es que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Él está viciado. Ya no puede dejar las cosas que le atraen, que le gustan, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, no los puede dejar, no los puede abandonar, no puede ver la verdad. Ese hombre le encanta las tinieblas. Ustedes, hermanos, ¿han visto cómo son los animales que les gusta salir cuando ya está oscuro? ¿No? Como los murciélagos, o por ejemplo, en el mar, los peces del abismo que están donde no llega la luz del sol. A nuestros ojos no es agradable. Son animales, podríamos decir nosotros que son feos, ¿no? Y a esos animales les gusta la oscuridad. Y así es nuestra alma. Nuestra alma le encanta la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la oscuridad sus opiniones cuentan. No puede ver la verdad, no puede ver las cosas como son. En la oscuridad nuestra alma, ¿no?, tiene algún valor y algún sentido. Lo que piensa, lo que expresa, tienen un cierto valor para nosotros mismos. Pero cuando somos iluminados por la verdad, las opiniones acaban. Y hemos dicho varias veces que una iglesia sana, de sana doctrina, no tiene opiniones. Se expresa en obediencia a la cabeza. Las manos, los pies, los ojos, la boca se expresan en obediencia a la cabeza. Gálatas 5, 16 al 17. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y
el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, ya leí hasta el 18. Pero es así, hermanos. ¿Qué es lo que quieres? Y lo que tú quieres hacer es lo que tienes que hacer pronto. Estás en el espíritu, hay un deseo en ti. Hay un deseo por las cosas espirituales. Hay un deseo cada vez más ferviente de Cristo. Hay un fuego que cada vez se aviva más y más por Cristo. Y la carne es la que impide que tú puedas ir hacia ese deseo. La carne es la que impide que tú puedas crecer en ese deseo. Pero si tu deseo es otro, y tu deseo son las 30 piezas de plata, y si tu deseo es el estimar tu vida en este mundo, entonces operas completamente contrario a lo que el Espíritu quiere. Hermanos, no podemos seguir siendo hombres de doble ánimo. Vamos a seguir siendo inconstantes en todos nuestros caminos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos? ¿En dónde estamos operando? Estamos operando en el Espíritu. Hagamos morir a la carne pronto. Estamos operando en la carne. Pidamos al Señor nacer de nuevo. Es necesario. Otra de las maneras o otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta para poder comenzar a disfrutar esta nueva vida en Cristo es que las cosas del Espíritu ya no las podemos ver como en la carne. Estábamos hablando en el discipulado, los últimos 2 discipulados en los miércoles pasados de la oración, cómo es que a veces en nuestra oración ora el hombre carnal, el hombre que pide cosas de este mundo, el hombre que todavía cree que su herencia está en este mundo, el hombre que todavía cree que su ciudadanía está en este mundo. Hermanos, nosotros ya no somos de este mundo. No podemos seguir viendo las cosas del Espíritu como que si fuéramos hombres carnales. No podemos seguir pidiendo cosas para nuestro deleite. Segunda de Corintios 5, del 14 al 17. Segunda de Corintios 5, del 14 al 17. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, y ahí está lo que hablábamos, una muerte en la cual fuimos incluidos todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para sus deleites, ya no vivan para trabajar por aquello que su carne anhelaba, ¿no? Sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nuestra vida tiene que ser para Cristo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si conocimos a Cristo porque era necesario que Cristo viniera y restaurara mi matrimonio, ya no lo debemos de conocer así. Si conocimos a Cristo porque era necesario que Él viniese para que yo encontrara estabilidad económica, ya no conocemos a Cristo así. Si conocimos a Cristo porque venimos a Él porque necesitamos confort en esta vida, ya no lo conocemos así, ¿no? Sino de esta manera, el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas que te afanaban, las cosas que te ataban a este mundo, las cosas por las que luchabas ya pasaron. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Salomón, el hombre más sabio que había en la tierra antes de Cristo, después de que a pesar de toda su sabiduría, se desvió de los caminos del Señor,
hizo templos para dioses paganos, apostató de lo que él ya sabía. Arrepentido viene y escribe el Eclesiastés. Y en el Eclesiastés escribe esto: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que hay en este mundo es viejo. Y en el libro de Hebreos dice que lo viejo está por desaparecer, no tiene valor. Pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Es una nueva vida, es un nuevo entender, es una nueva naturaleza. ¿Cómo se distingue una vida? Por su naturaleza y por su crecimiento. Sabemos que las plantas están vivas porque tienen una naturaleza, dan alguna semilla, algún fruto, alguna flor, y por la manera en que crecen. La vida de los animales y del hombre natural es lo mismo. Se distinguen por su naturaleza. No es la misma la naturaleza de la ardilla con la naturaleza del león, no es lo mismo la naturaleza del elefante con la naturaleza de un ser humano, pero esas vidas crecen. No hay ninguna diferencia con la nueva vida en Cristo. Es una vida que se distingue por su naturaleza, que es la naturaleza de Dios, y es una vida que tiene que crecer. Y no solo crecer, sino madurar, pero maduras en cuanto al conocimiento. Para terminar, hermanos, lo último que debemos entender para poder disfrutar de esa nueva naturaleza es que eso ya está en nosotros y no debemos de ser tardos para ver lo que Dios nos ha otorgado. Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la verdadera vida, a Cristo y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, esa naturaleza de Cristo en nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo está operando en nosotros, no nos va a permitir estar de ociosos, no nos va a permitir nada más a venir a ser turistas a la iglesia, a llevarnos lo que nos gusta. Si ustedes van a otro país de turistas, no se pueden quedar ahí, porque no pertenecen ahí. Pero compran lo que les llama la atención para recordar que estuvieran ahí. Y muchos cristianos vienen a hacer lo mismo a la iglesia. Vienen a llevarse lo que les gustó. Ah, qué bonito estuvieron las alabanzas, qué bonitas estuvieron las prédicas. Y no hay transformación en la vida de esa persona. Entonces venimos a ser nada más turistas y venimos a informarnos y no a transformarnos. Venimos nada más a conocer ciertas cosas bíblicas y llevarnos doctrina a nuestra casa, pero no nos llevamos esa nueva vida que hay en Cristo. Dice el apóstol que estas cosas ya nos han sido dadas, hermanos. Y si esas cosas realmente nos han sido dadas, no podemos estar ociosos, no podemos nada más venir a ser cristianos de domingo, ni cristianos que no falten al culto, ¿no? Venimos a mostrar a Cristo, al mundo. Queremos ser esas estrellas que iluminan. Queremos ser esa lámpara que no va a estar debajo de la cama. Queremos ser realmente sal en este mundo. Tenemos que comenzar a vivir lo que Dios ya nos dio. Lo que tenemos que hacer, hermanos, lo tenemos que hacer pronto. Judas obedeció a su naturaleza pronto.
Nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Lo obedezcamos pronto, lo más pronto posible. Urge madurar, hermanos, urge que esto crezca en nosotros. Urge que el hombre viejo pueda morir. Acabamos de leer, el Espíritu es el que da testimonio que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, esa herencia ya está en nosotros. Si usted cree que eso no está dentro suyo, y también para los que nos logran ver en la transmisión, si usted piensa que es necesario nacer de nuevo, puede venir a Cristo en fe y en amor y con la convicción y con la certeza, porque la fe es lo que nos otorga, la fe nos otorga una certeza de que Dios lo hace en nosotros. Con esa certeza de que el que viene a Cristo no le echa fuera. El que viene a Cristo está para vivir eternamente con Él, tener una misma vida, un mismo cuerpo. En el cuerpo de Cristo no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, todos somos uno. En Él somos uno. Y podemos disfrutar de la gloria del uno si realmente estamos en Él. Y como dice en primera de Juan, si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Hermanos, pueden ponerse de pie.